Bienvenidos a este análisis. Imagínense por un momento la siguiente escena, casi como si fuera el inicio de una película de suspenso. Vivimos en un mundo donde ser el bueno es una obligación absoluta, un mundo donde cuestionar esa bondad es literalmente imperdonable. Hoy en día basta con abrir las redes sociales para ver este choque constante, debates llevados al extremo y gente proyectando su virtud porque, bueno, esa es la moneda de cambio más valiosa hoy en día. Y la verdad es que nos toca observar todo este drama con una mirada un poco más clínica y analítica. Lo que nos lleva a un conflicto súper interesante. A ver, la empatía es algo hermoso, ¿cierto? Es fundamental. Pero ¿qué pasa cuando esa misma compasión empieza a destruir exactamente las cosas que promete proteger? Es una idea bastante inquietante. Piénsenlo, un escenario donde ser empático deja de ser un escudo para los más vulnerables y se convierta básicamente en un arma de autodestrucción. Y es justo ahí donde nos topamos con la paradoja de la bondad. Vamos a meternos de lleno en este concepto porque nos explica cómo las mejores intenciones pueden generar los peores desastres cuando nos olvidamos de usar la cabeza. Les aseguro que, una vez que entiendan esta idea, van a ver las interacciones sociales de todos los días con otros ojos. Para darle forma a todo esto, tenemos que hablar del investigador del comportamiento humano, Gad Saad. Él lleva más de una década estudiando cómo se cruzan nuestra cultura y nuestro comportamiento evolutivo, y acuñó un término brillante: empatía suicida. Esto ocurre cuando un grupo se obsesiona tanto con no herir los sentimientos de absolutamente nadie que simplemente tira por la ventana el pensamiento crítico. O sea, se sacrifica la toma de decisiones racionales y, lo que es muchísimo más alarmante, la propia capacidad de autoprotección. Aquí tenemos un choque tremendo entre la emoción y la razón. Por un lado, tenemos estas ganas genuinas de ser súper amables e inclusivos. Pero Saad nos da una imagen buenísima para entenderlo. Imagínense un rebaño de ovejas, que en su afán de ser las más comprensivas y tolerantes del bosque, deciden abrirle la puerta a los lobos. Es una locura, pero ilustra perfectamente esa confusión entre lo que es empatía real y lo que termina siendo una debilidad estratégica fatal. Es que llegamos a un punto donde la cultura parece haber olvidado cómo decir la palabra no. Se asume que cualquier tipo de límite es una ofensa terrible, y cuando empezamos a creer que absolutamente todo merece compasión, sí, incluso aquellos comportamientos que son claramente destructivos, pues la moralidad emocional aplasta por completo al pensamiento crítico. Es como un cortocircuito en el cerebro. Preferimos sentirnos bien en este momento exacto en lugar de analizar las consecuencias a largo plazo. Ahora bien, ojalá todo esto se quedara en puros debates de café o en teoría académica. Pero no. Este es un patrón destructivo que ya estamos viendo en el mundo real, afectando a las instituciones que básicamente sostienen nuestra civilización. Estamos viendo daños tangibles por todos lados. Fíjense, tenemos políticas públicas que nacen con toda la buena intención del mundo, pero que al ignorar los datos duros para no sonar insensibles, terminan lastimando justo a quienes querían ayudar. Luego están las universidades, que antes eran el templo del debate riguroso y hoy muchas veces prefieren la comodidad emocional antes que la evidencia científica. Incluso vemos corporaciones gigantescas tomando decisiones de negocios catastróficas solo para calmar el ruido y la presión en las redes sociales. Y aquí es donde la historia se pone bastante más oscura y tensa. Porque cuando la empatía se descarrila de esta forma, el daño colateral es inmenso. Siempre hay víctimas. Personas reales que terminan pagando el precio más alto por esta necesidad obsesiva de la sociedad de mantener una fachada de bondad infinita. Entramos de lleno al lado más sombrío de esta dinámica. Todo este desastre arranca con un miedo visceral, paralizante, a parecer intolerante. Nadie, absolutamente nadie quiere ser el villano de la película. Y ese temor te congela, te lleva a mirar para otro lado y omitir reportar conductas que son objetivamente peligrosas. ¿Y qué pasa al final de esa cadena? Pues que los verdaderos agresores o los comportamientos verdaderamente tóxicos quedan protegidos bajo este escudo falso de supuesta tolerancia. Es una ironía que duele. Por querer ser empáticos con el agresor, deshumanizamos y dejamos totalmente desamparadas a las víctimas reales que de verdad necesitaban nuestra protección. Saad describe esto como un efecto boomerang. Y es brutal. Por un lado tienes estas causas súper mediáticas que reciben toda la compasión pública porque están de moda y proyectan virtud inmediata. Pero por el otro, los grupos verdaderamente vulnerables quedan en las sombras, ignorados porque su sufrimiento no encaja en la narrativa emocional del momento. Y si alguien se atreve a decir la verdad incómoda para defender a esos grupos olvidados, la sociedad lo castiga severamente. Literalmente, la brújula moral se invierte por completo. Bueno, habiendo visto este desastre desde afuera, es hora de meternos un poco en los engranajes de la mente humana. Si ya sabemos que este comportamiento nos destruye, ¿por qué sociedades enteras caen en la trampa?
¿Qué nos impulsa a aferrarnos a una empatía que lógicamente no tiene sentido? Resulta que hay motores psicológicos superpotentes detrás de todo esto. Los más grandes son la señalización de virtud y el narcisismo moral. Básicamente, usar la empatía no para ayudar al otro, sino para inflar el propio ego y decirle a tu tribu, miren qué buena persona soy. A esto súmenle las recompensas emocionales de Internet, ese ecosistema que premia la indignación y la compasión actuada con validación inmediata. Y para rematar, tenemos la tiranía del sé amable y el tabú de la firmeza, que han convertido el simple acto de poner límites claros y racionales en un pecado social casi imperdonable. Pero tranquilos, que no todo está perdido. Afortunadamente, hay una salida a este laberinto, un modelo que nos permite preservar nuestra compasión sin sacrificar nuestro sentido común ni nuestra supervivencia. Esta historia sí tiene una solución práctica. El secreto está en una frase muy simple, pero poderosa. La verdadera empatía requiere límites. Esta es la esencia de lo que el autor llama una empatía madura. Miren, ser compasivo no significa ser ingenuo. Hay que saber equilibrar el corazón con la mente. Tenemos que entender que decir no a un comportamiento destructivo es de hecho el acto de empatía más grande y responsable que podemos tener por el bienestar de todos. Es vital entender la diferencia entre estos dos caminos. Si nos vamos por la empatía suicida, esa que no tiene límites, terminaremos consumidos en un caos de buenas intenciones mal aplicadas. Pero en contraste, la empatía madura exige límites firmes, y para eso necesitamos algo crucial: valentía. Se necesita mucho carácter para pararse frente a una situación muy cargada emocionalmente y decir, con todo respeto pero con absoluta convicción, ¿saben qué? Esto no es aceptable. Y ojo, eso no es falta de bondad, eso es preservar el orden y la justicia. Al final del día, ser empático no significa dejar que el mundo consuma a las personas. Ser empático es cuidar a los demás sin que eso implique nuestra propia autodestrucción. Una sociedad que pierde la capacidad de defenderse frente a ideas o comportamientos tóxicos está condenada al fracaso. Por el contrario, una sociedad que logra calibrar perfectamente su compasión, imponiendo límites sanos, esa es la sociedad que sobrevive, prospera y verdaderamente protege a su gente. Recuperar esa empatía lógica, humana y estructurada significa abandonar de una vez por todas la comodidad de querer complacer a todo el mundo. Así que, para cerrar este análisis, les dejo esta pregunta dando vueltas en la cabeza. ¿Estamos realmente dispuestos a aguantar la incomodidad de decir un firme no hoy, con tal de proteger el futuro de nuestra sociedad? Ha sido un verdadero placer explorar este tema con ustedes. Hasta la próxima.